¿De dónde viene la religión? ¿Cuándo nació y por qué la necesitamos? Aquí te contaremos sobre la génesis biológica, arqueológica y sociológica del fenómeno religioso. Introducción. El primer amanecer de lo invisible. Antes de que se erigiera la primera piedra de una catedral, antes de que se escribiera el primer versículo sagrado en papiro o arcilla, e incluso antes de que la humanidad aprendiera a sembrar la tierra, existió un momento fundacional en la oscuridad de la prehistoria. Imagine un mundo iluminado únicamente por el fuego, rodeado por una noche absoluta, llena de depredadores invisibles y sonidos inexplicables. En este escenario primordial, ocurrió una revolución silenciosa, no en el mundo exterior, sino en la arquitectura cognitiva del Homo sapiens. Este informe se propone desentrañar el enigma más persistente de nuestra especie: el origen de la religión. Adoptando la perspectiva analítica de la antropología evolutiva y la ciencia cognitiva, pero manteniendo la narrativa inmersiva de una crónica documental histórica, exploraremos cómo la biología, el miedo, la necesidad social y la imaginación convergieron para crear los sistemas de creencias que han definido civilizaciones enteras. No buscaremos la intervención divina como causa, sino la intervención humana en la creación de lo divino. A través de un análisis detallado que abarca desde los circuitos neuronales de nuestros ancestros homínidos hasta los complejos rituales de Estado en Mesopotamia y Egipto, reconstruiremos el ascenso de la fe. Examinaremos la evidencia de los enterramientos neandertales, descifraremos los glifos alucinatorios de las cavernas pintadas, caminaremos entre los pilares monolíticos de Göbekli Tepe y presenciaremos el nacimiento de la teocracia en las primeras ciudades. La tesis central que guía este documento es que la religión no es una invención cultural tardía, sino un subproducto inevitable de nuestra evolución cognitiva, una herramienta de supervivencia que se transformó en el motor de la complejidad social. Capítulo 1. El fantasma en la máquina. La arquitectura cognitiva de la fe. Para comprender por qué los humanos construyen templos, primero debemos entender cómo construyen pensamientos. La ciencia cognitiva de la religión, CSR, postula que la religión no es un software cultural instalado en un cerebro vacío, sino que surge del hardware evolutivo con el que nacemos. La mente humana no evolucionó para encontrar la verdad filosófica, sino para sobrevivir en un entorno hostil, y en esa lucha por la supervivencia, la paranoia fue más útil que la precisión. El mecanismo de supervivencia, HADD y la paranoia evolutiva. En las sabanas del Pleistoceno, la diferencia entre la vida y la muerte a menudo dependía de una fracción de segundo. Imagine a un ancestro humano caminando entre la hierba alta. De repente, escucha un crujido. En ese instante, su cerebro debe tomar una decisión crítica sin información completa. La psicología evolutiva identifica aquí un mecanismo fundamental: el dispositivo de detección de agencia hiperactivo. Este módulo mental está calibrado para detectar agencia, es decir, intención y conciencia, en el entorno, incluso cuando no existe. La lógica del error. Si nuestro ancestro asume que el crujido es un leopardo, agencia, y corre, pero resulta ser solo el viento, el costo es bajo. Un poco de energía perdida y quizás algo de vergüenza. Este es un falso positivo, error tipo 1. El costo de la apatía. Si asume que es el viento, pero resulta ser un leopardo, el costo es fatal, la muerte. Este es un falso negativo, error tipo 2. La selección natural favoreció despiadadamente a los individuos con un HADD hiperactivo. Somos descendientes de los paranoicos que veían intenciones donde no las había. Esta predisposición biológica nos lleva a atribuir mente y propósito a fenómenos inanimados. Las nubes tienen caras. El trueno es una voz furiosa. La enfermedad es un castigo enviado por alguien invisible. Justin Barrett, uno de los arquitectos de esta teoría, sugiere que esta hiperactividad es la semilla cognitiva de los espíritus y los dioses. No creemos en fantasmas porque sea irracional.
creemos porque nuestro cerebro está diseñado para evitar ser devorado por depredadores que no podemos ver. La teoría de la mente y el dualismo intuitivo. El HADD explica la detección de presencias, pero la religión requiere más. Requiere comunicación y negociación con esas presencias. Aquí entra en juego la teoría de la mente, TOM, la capacidad humana para atribuir estados mentales, creencias, deseos, conocimientos, a otros seres. Esta capacidad, esencial para la interacción social humana, se proyectó hacia el mundo natural. Si el volcán ruge, no es un proceso geológico, es una entidad con ira. Si la lluvia cae, es una entidad con benevolencia. Y dado que estas entidades tienen mente, se puede negociar con ellas a través del ritual y el sacrificio. Además, los humanos poseemos un dualismo intuitivo. Desde la infancia, tendemos a percibir la mente y el cuerpo como cosas separadas. Es cognitivamente fácil para un humano imaginar que la esencia de una persona, su alma, continúa existiendo incluso después de que el cuerpo físico se ha descompuesto. Esta intuición es la base del animismo y el culto a los ancestros. La muerte no es el fin de la agencia, sino una transformación del estado de la gente. Conceptos mínimamente contraintuitivos. La persistencia de las ideas religiosas también se debe a su estructura narrativa. Pascal Boyer y otros investigadores han demostrado que los conceptos religiosos exitosos son mínimamente contraintuitivos, MCI. Un concepto MC toma una categoría ontológica básica, como persona, animal o objeto, y viola solo una o dos de sus propiedades esperadas, manteniendo el resto intactas. Ejemplo: un fantasma es una persona, tiene mente, recuerdos, personalidad, pero viola la física, atraviesa paredes. Ejemplo: un árbol que habla es una planta que viola la biología/psicología, tiene voz. Estas ideas son pegajosas para la memoria humana. Son lo suficientemente extrañas para ser memorables, pero lo suficientemente familiares para permitir inferencias lógicas. Si el fantasma es una persona, puedo hablar con él. Esta estructura cognitiva óptima explica por qué las religiones de todo el mundo comparten características tan similares, a pesar de desarrollarse en aislamiento. Capítulo 2. Ecos en la oscuridad. El ritual paleolítico y el despertar simbólico. Mucho antes de las grandes civilizaciones, en la profundidad de la Edad de Hielo, la humanidad ya estaba inmersa en una realidad aumentada por el simbolismo. El registro arqueológico del Paleolítico medio y superior nos ofrece fragmentos de comportamientos que trascienden la mera supervivencia biológica, sugiriendo una preocupación profunda por la muerte, el más allá y las fuerzas invisibles. El misterio neandertal. ¿Los primeros creyentes? Durante mucho tiempo, se consideró que la religión era exclusiva del Homo sapiens. Sin embargo, la reevaluación de los sitios neandertales ha desafiado esta noción, sugiriendo que nuestros primos extintos poseían una capacidad para el pensamiento simbólico y ritual. El debate de Shanidar y el entierro de las flores. En la cueva de Shanidar, en el Kurdistán iraquí, el descubrimiento del esqueleto Shanidar IV en la década de 1960 provocó una conmoción. El análisis de polen alrededor del cuerpo sugirió que el individuo había sido enterrado sobre un lecho de flores medicinales, milenrama, aciano, malva, lo que llevó a Ralph Solecki a proponer que los neandertales tenían rituales funerarios complejos y con pasión. Sin embargo, la ciencia moderna ha añadido matices críticos a esta historia romántica. Investigaciones posteriores indicaron que el polen podría haber sido introducido por la actividad de roedores excavadores, específicamente el Meriones persicus, que almacena semillas y flores en sus madrigueras. Aunque el entierro de las flores es debatido, la intencionalidad del entierro en sí misma es robusta. La intencionalidad en la Chapelle aux Ans. Más allá de las flores, la evidencia física en sitios como la Chapelle aux Ans, Francia, y Quebara, Israel, demuestra que los neandertales practicaban la inhumación intencional. Los cuerpos se encuentran en fosas excavadas, a menudo en posición flexionada, fetal, protegidos de carroñeros. La pregunta clave ¿es esto religión? Algunos arqueólogos argumentan que enterrar a un muerto
puede ser una medida higiénica o de protección emocional, sin implicar necesariamente una creencia en el más allá. Sin embargo, el cuidado de individuos discapacitados, como el anciano de la Chapelle, que apenas podía caminar o masticar, sugiere una estructura social empática que es el sustrato necesario para la religión. Los neandertales eran, posiblemente, animales rituales que practicaban ritos de paso y duelo, aunque quizás carecían del simbolismo cosmológico sistematizado del Homo sapiens. La catedral subterránea, el chamanismo y el arte rupestre. Con la llegada del Paleolítico Superior, circa 40.000 a.C., el Homo sapiens transformó las cuevas en santuarios. Sitios como Lascaux, Chauvet y Altamira no eran galerías de arte para ser visitadas, sino espacios de iniciación y trance. Fenómenos entópticos y neuropsicología. La teoría predominante, defendida por investigadores como Jean Klotz y David Lewis Williams, conecta el arte rupestre con el chamanismo. En estados de trance, inducidos por ayuno, percusión rítmica, oscuridad sensorial o alucinógenos, el cerebro humano genera patrones geométricos universales conocidos como fenómenos entópticos, puntos, zigzags, cuadrículas. Estos patrones abstractos aparecen frecuentemente grabados junto a representaciones animales hiperrealistas en las cuevas. La hipótesis sugiere que los chamanes paleolíticos entraban en las cuevas, vistas como las entrañas de la tierra o membranas hacia el inframundo, para interactuar con los espíritus animales. Las paredes de la cueva no eran lienzos, sino velos. Al pintar al animal, el chamán lo convocaba a través de la roca. El hombre pájaro de Lascaux y la teriantropía. Una de las imágenes más enigmáticas se encuentra en el pozo de Lascaux. Un hombre esquemático con cabeza de pájaro y una erección, cayendo hacia atrás frente a un bisonte destripado. Joseph Campbell interpretó esta escena no como una cacería fallida, sino como una representación de un trance chamánico extático. La erección simboliza la potencia vital, la cabeza de pájaro, el vuelo del alma, y la rigidez del cuerpo, la catatonia física durante el viaje espiritual. Esta fusión hombre-animal, teriantropía, es fundamental en el pensamiento religioso temprano. La creencia en que los límites entre humanos y animales son fluidos y permeables, una característica central del animismo. Capítulo 3. La revolución de los pilares. Göbekli Tepe y el nacimiento de los dioses. Hace aproximadamente 11.500 años, en las colinas de Anatolia, actual Turquía, ocurrió un evento que desafía la lógica convencional de la historia. Un grupo de cazadores-recolectores nómadas se unió para construir Göbekli Tepe, el primer complejo monumental de templos del mundo, milenios antes de Stonehenge y las pirámides. La inversión de la causa, el templo antes que la ciudad. La ortodoxia arqueológica dictaba que la agricultura y el sedentarismo, la revolución neolítica, eran requisitos previos para la religión organizada y la arquitectura monumental. Se pensaba que primero debíamos tener excedentes de grano para alimentar a los sacerdotes y constructores. Göbekli Tepe destruyó esa teoría. Los constructores eran cazadores-recolectores que no conocían la agricultura ni la domesticación de animales. Klaus Schmidt, el excavador principal, propuso una hipótesis revolucionaria. Primero llegó el templo, luego la ciudad. Fue la necesidad de congregarse para rituales religiosos masivos y construir estos monumentos sagrados lo que obligó a estas poblaciones a buscar fuentes de alimento más estables, catalizando así la invención de la agricultura. La religión no fue el fruto de la civilización, fue la semilla. Iconografía del miedo, un zoológico de piedra. A diferencia de las escenas de caza vitalistas del Paleolítico, el arte de Göbekli Tepe es amenazante y oscuro. Los pilares en forma de T, que representan figuras antropomorfas estilizadas, posiblemente dioses o ancestros gigantes, están cubiertos de relieves de depredadores mortales, escorpiones, serpientes, arañas, buitres y jabalíes furiosos con dientes expuestos. No hay escenas de la vida cotidiana, ni fogatas, ni familias. Es un espacio de terror sagrado y masculinidad agresiva. El culto al cráneo y la sangre. Recientes hallazgos óseos han confirmado que Göbekli Tepe era el centro de un macabro culto al cráneo.
Se han encontrado fragmentos de cráneos humanos con incisiones profundas realizadas con herramientas de sílex, marcas de descarnamiento intencional y perforaciones para colgarlos. Esto vincula a Göbekli Tepe con una tradición neolítica más amplia en el Levante, Jericó, Ain Gazal, donde los cráneos de los ancestros o enemigos eran procesados, enyesados y exhibidos. En Göbekli Tepe, es probable que los cráneos colgaran de los pilares o fueran presentados a las estatuas antropomorfas, en un ritual que unía a los vivos con los muertos a través de la manipulación física de sus restos. El gran entierro, ritual o erosión. Uno de los aspectos más fascinantes de la narrativa de Göbekli Tepe ha sido la idea de que el sitio fue enterrado deliberadamente por sus creadores alrededor del 8000 a.C., como un acto de clausura sagrada. Esta teoría sugería un rechazo consciente de los viejos dioses o un ritual de muerte para el templo. Sin embargo, esta narrativa está siendo desafiada por nuevas investigaciones geológicas y arqueológicas. Análisis de la estratigrafía y los sedimentos sugieren que gran parte del relleno podría ser el resultado de procesos naturales de erosión, deslizamientos de tierra y la acumulación de escombros de estructuras construidas en niveles superiores a lo largo de milenios. Aunque menos romántica que la idea de un secreto enterrado, la hipótesis de la erosión y el colapso gradual ofrece una visión más pragmática de la vida útil de estos santuarios, aunque el debate académico continúa ferozmente. Estos patrones abstractos aparecen frecuentemente grabados junto a representaciones animales hiperrealistas en las cuevas. La hipótesis sugiere que los chamanes paleolíticos entraban en las cuevas, vistas como las entrañas de la tierra o membranas hacia el inframundo, para interactuar con los espíritus animales. Las paredes de la cueva no eran lienzos, sino velos. Al pintar al animal, el chamán lo convocaba a través de la roca. El hombre pájaro de Lascaux y la teriantropía. Una de las imágenes más enigmáticas se encuentra en el Pozo de Lascaux. Un hombre esquemático con cabeza de pájaro y una erección, cayendo hacia atrás frente a un bisonte destripado. Joseph Campbell interpretó esta escena no como una cacería fallida, sino como una representación de un trance chamánico extático. La erección simboliza la potencia vital, la cabeza de pájaro, el vuelo del alma, y la rigidez del cuerpo, la catatonia física durante el viaje espiritual. Esta fusión hombre-animal, teriantropía, es fundamental en el pensamiento religioso temprano. La creencia en que los límites entre humanos y animales son fluidos y permeables, una característica central del animismo. Capítulo 3. La revolución de los pilares. Göbekli Tepe y el nacimiento de los dioses. Hace aproximadamente 11.500 años, en las colinas de Anatolia, actual Turquía, ocurrió un evento que desafía la lógica convencional de la historia. Un grupo de cazadores-recolectores nómadas se unió para construir Göbekli Tepe, el primer complejo monumental de templos del mundo, milenios antes de Stonehenge y las pirámides. La inversión de la causa, el templo antes que la ciudad. La ortodoxia arqueológica dictaba que la agricultura y el sedentarismo, la revolución neolítica, eran requisitos previos para la religión organizada y la arquitectura monumental. Se pensaba que primero debíamos tener excedentes de grano para alimentar a los sacerdotes y constructores. Göbekli Tepe destruyó esa teoría. Los constructores eran cazadores-recolectores que no conocían la agricultura ni la domesticación de animales. Klaus Schmidt, el excavador principal, propuso una hipótesis revolucionaria. Primero llegó el templo, luego la ciudad. Fue la necesidad de congregarse para rituales religiosos masivos y construir estos monumentos sagrados lo que obligó a estas poblaciones a buscar fuentes de alimento más estables, catalizando así la invención de la agricultura. La religión no fue el fruto de la civilización, fue la semilla. Iconografía del miedo, un zoológico de piedra. A diferencia de las escenas de caza vitalistas del Paleolítico, el arte de Göbekli Tepe es amenazante y oscuro. Los pilares en forma de T, que representan figuras antropomorfas estilizadas, posiblemente dioses o ancestros gigantes, están cubiertos de relieves de depredadores mortales: escorpiones, serpientes, arañas, buitres y jabalíes furiosos con dientes expuestos. No hay escenas de la vida cotidiana, ni fogatas, ni familias.
es un espacio de terror sagrado y masculinidad agresiva. El culto al cráneo y la sangre. Recientes hallazgos óseos han confirmado que Göbekli Tepe era el centro de un macabro culto al cráneo. Se han encontrado fragmentos de cráneos humanos con incisiones profundas, realizadas con herramientas de sílex, marcas de descarnamiento intencional y perforaciones para colgarlos. Esto vincula a Göbekli Tepe con una tradición neolítica más amplia en el Levante, Jericó, Ain Ghazal, donde los cráneos de los ancestros o enemigos eran procesados, enyesados y exhibidos. En Göbekli Tepe es probable que los cráneos colgaran de los pilares o fueran presentados a las estatuas antropomorfas en un ritual que unía a los vivos con los muertos a través de la manipulación física de sus restos. El gran entierro, ritual o erosión. Uno de los aspectos más fascinantes de la narrativa de Göbekli Tepe ha sido la idea de que el sitio fue enterrado deliberadamente por sus creadores alrededor del 8000 a.C., como un acto de clausura sagrada. Esta teoría sugería un rechazo consciente de los viejos dioses o un ritual de muerte para el templo. Sin embargo, esta narrativa está siendo desafiada por nuevas investigaciones geológicas y arqueológicas. Análisis de la estratigrafía y los sedimentos sugieren que gran parte del relleno podría ser el resultado de procesos naturales de erosión, deslizamientos de tierra y la acumulación de escombros de estructuras construidas en niveles superiores a lo largo de milenios. Aunque menos romántica que la idea de un secreto enterrado, la hipótesis de la erosión y el colapso gradual ofrece una visión más pragmática de la vida útil de estos santuarios, aunque el debate académico continúa ferozmente. El templo como corporación, la economía divina. En Uruk, Ur y Lagash, el dios no era una metáfora. Era el mayor terrateniente, banquero e industrial de la ciudad. El templo, el zigurat, funcionaba como una gigantesca corporación económica. Gestión sagrada. Los sacerdotes administraban vastas extensiones de tierra agrícola que pertenecían al dios patrón de la ciudad. Recolectaban grano, gestionaban rebaños, prestaban plata con interés y organizaban el comercio a larga distancia. El origen de la escritura. La escritura cuneiforme no se inventó para escribir poesía épica o textos sagrados, sino por una necesidad contable del templo: registrar cuántas ovejas y cuántas fanegas de cebada entraban y salían de los almacenes del dios. La burocracia nació como un servicio litúrgico. El ensi y la fragilidad del poder. En Mesopotamia, el entorno era impredecible. Los ríos Tigris y Éufrates se inundaban violentamente y sin aviso, destruyendo cosechas y ciudades. Esta inestabilidad ambiental se reflejó en su teología. Los dioses eran caprichosos, poderosos y a menudo indiferentes al sufrimiento humano. La humanidad había sido creada solo para servirles y aliviarles del trabajo manual. El gobernante, ensi o lugal, no era un dios, como en Egipto, sino un administrador humilde, un capataz que debía rendir cuentas a los verdaderos dueños de la ciudad. Si la ciudad sufría, era porque el rey había fallado en sus deberes rituales. El Festival Akitu, la humillación ritual del rey. Ningún evento captura mejor la esencia política de la religión mesopotámica que el Festival de Año Nuevo, el Akitu, celebrado en Babilonia en honor a Marduk. Durante 11 días, el orden social se suspendía y el caos primordial amenazaba con regresar. En el quinto día ocurría el momento culminante, la humillación del rey. El sumo sacerdote despojaba al rey de todas sus insignias reales, corona, cetro, anillo, y las depositaba ante la estatua de Marduk. Luego, el sacerdote abofeteaba al rey con toda su fuerza en la cara y lo arrastraba de las orejas para que se arrodillara ante el dios. El rey debía recitar una confesión negativa: no he pecado, Señor de las tierras. No he sido negligente con tu divinidad. No he destruido Babilonia. Solo después de esta confesión, el sacerdote le devolvía sus insignias y lo abofeteaba una vez más. Si el rey lloraba, era una señal favorable. Marduk estaba complacido. Si no lloraba, su caída y muerte eran inminentes. Este ritual brutal servía como un recordatorio anual y público de que el poder absoluto residía únicamente en lo divino,
y que el monarca era meramente un servidor desechable. El Código de Hammurabi, la ley como revelación. El Código de Hammurabi, circa 1750 a.C., consolidó la fusión entre religión y justicia legal. La famosa estela de diorita muestra a Hammurabi recibiendo las leyes directamente de Shamash, el dios sol de la justicia, legitimando así el código como una voluntad divina inalterable. Pero lo que garantiza el cumplimiento de la ley no es la policía, sino el miedo teológico plasmado en el epílogo del código. Hammurabi invoca una letanía de maldiciones aterradoras contra cualquier futuro rey que se atreva a alterar sus leyes. Que el gran Dios lo maldiga con una maldición atroz, que arranque sus cimientos, que rompa su arma en el campo de batalla, que derrame su vida como agua. Aquí vemos la religión actuando como el sistema de seguridad definitivo del Estado, una amenaza sobrenatural contra la corrupción política. Capítulo 6. La máquina de la eternidad, Egipto y el juicio del alma. Mientras Mesopotamia vivía con ansiedad bajo cielos tormentosos, Egipto floreció bajo el ritmo predecible del Nilo y el Sol. Su religión, en contraste, se centró en el orden cósmico, Ma'at, y desarrolló la tecnología espiritual más sofisticada de la antigüedad, la inmortalidad personal. La democratización del más allá. En el reino antiguo, la inmortalidad estaba reservada principalmente para el faraón. Pero con el tiempo, y especialmente en el Reino Nuevo, surgió el Libro de los Muertos, originalmente el Libro de la Salida al Día, una guía de trucos y hechizos que permitía a cualquier persona con los recursos suficientes navegar los peligros del inframundo, Duat, y alcanzar la vida eterna. El pesaje del corazón, el primer juicio moral. La innovación ética más profunda de Egipto fue la idea de que la vida eterna dependía de la conducta moral, no solo del estatus o el poder. El clímax del viaje del alma ocurría en la sala de las dos verdades. El corazón del difunto, Ib, considerado la sede de la inteligencia, la emoción y la memoria, era colocado en una balanza. En el otro platillo se colocaba la pluma de avestruz de Ma'at, símbolo de la verdad y el orden cósmico. El difunto debía recitar la confesión negativa ante 42 dioses jueces, negando haber cometido pecados específicos. No he matado, no he robado, no he causado dolor, no he detenido el agua en su estación. Si el corazón pesaba más que la pluma, cargado por el pecado, era arrojado instantáneamente a Amit, la devoradora, una quimera con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y traseros de hipopótamo. Ser comido por Amit significaba la segunda muerte, la aniquilación total y el olvido eterno, el destino más temido por los egipcios. Si el corazón estaba equilibrado, el alma era admitida en el campo de juncos, a Aru, un paraíso agrario idealizado. Capítulo 7. La hipótesis de los grandes dioses y el ojo que todo lo ve. Al observar la trayectoria desde los espíritus locales del animismo hasta los panteones omniscientes de las grandes civilizaciones, surge una pregunta sociológica crucial. ¿Fue la religión necesaria para la civilización? La hipótesis de los grandes dioses, Big Gods Hypothesis, defendida por Ara Norenzayan, sugiere que sí. El problema del polizón y la vigilancia sobrenatural. A medida que los grupos humanos crecían más allá del número de Dunbar, aproximadamente 150 personas, la vigilancia social directa se volvía imposible. En una aldea pequeña, todos saben quién es un tramposo. En una ciudad de 50.000 habitantes como Uruk, el anonimato permite el engaño y el parasitismo social. La solución evolutiva cultural fue la invención de grandes dioses, deidades que no solo son poderosas, sino que son omniscientes y moralmente preocupadas. Creen en un Dios que puede ver dentro de tu mente y castigarte, con enfermedades, desgracia o en el más allá. Actúa como un sistema de vigilancia panóptico internalizado. Esto permitió la cooperación y el comercio entre extraños. Si ambos creemos en Marduk o en Ma'at, puedo confiar en que cumplirás tu contrato, no porque temas a la policía, sino porque temes al juicio divino. Crítica y matices. Aunque hay una fuerte correlación, el debate persiste sobre la causalidad. Estudios recientes con datos históricos
como la base de datos Seshat, sugieren que los grandes dioses moralizantes a menudo aparecen después de que las sociedades ya han alcanzado cierta complejidad, actuando más como una herramienta para consolidar y estabilizar el poder que como la causa inicial del crecimiento. Sin embargo, rituales colectivos intensos, como los de Göbekli Tepe, sí parecen preceder y facilitar la transición a la vida sedentaria compleja, sugiriendo que la religión, en sus diversas formas, siempre ha sido el pegamento social de nuestra especie. Conclusión: el espejo divino. Al final de este viaje a través de milenios, desde las huellas de polen en Shanidar hasta las balanzas del juicio en Egipto, emerge una verdad ineludible. La religión no fue un accidente ni una invención de unos pocos charlatanes para controlar a las masas. Fue, y es, una respuesta evolutiva profunda a la condición humana. Nació de nuestra biología, del HADD, que nos hizo ver intenciones en el viento para sobrevivir a los depredadores. Creció en las cuevas oscuras del Paleolítico, donde el chamanismo nos dio la primera tecnología para negociar con la incertidumbre. Se solidificó en la piedra de Göbekli Tepe, demostrando que la necesidad de tocar lo sagrado fue tan fuerte que nos obligó a inventar la civilización misma. Se domesticó en Çatalhöyük, convirtiendo a nuestros muertos en familia eterna, y finalmente se institucionalizó en Sumeria y Egipto, creando los sistemas morales y legales que permitieron la convivencia de millones. La historia del inicio de la religión es, en última instancia, la historia de la humanidad mirando hacia el abismo de un universo indiferente y, mediante un acto supremo de imaginación y voluntad, poblándolo de significado, justicia y compañía. No descubrimos a los dioses, los construimos piedra a piedra, neurona a neurona, para no estar solos en la oscuridad.